Estamos en la azotea del edificio Liberty, en pleno centro de Nairobi, con una vista panorámica. Nos preguntamos cuál fue el papel de los británicos en la colonización de África. Por supuesto, la historia nos dice que los británicos iniciaron la exploración en el siglo XVI, pero en el continente africano, las actividades de los británicos que condujeron a la colonización comenzaron entre 1880 y el año 1900, por razones que se han caracterizado de la siguiente manera. En primer lugar, ellos querían dedicarse al comercio. En segundo lugar, por razones estratégicas. En tercer lugar, por cultura y religión. En cuarto lugar, por orgullo personal. Pero en su misión, entre 1880 y 1900, los británicos habían ocupado varias partes de África. Estaban en Sierra Leona, estaban en Gambia, estaban en Nigeria, estaban en Ghana, estaban en Sudán, estuvieron en lo que ahora es Somalia, estaban en Uganda, en Kenia, claro que estaban en lo que hoy es Zambia, en lo que hoy es Zimbabue, en lo que hoy en día es Malawi. Pero después de la Primera Guerra Mundial, recordamos que se apoderaron de lo que hoy es la República Unida de Tanzania, que había estado bajo el control de los alemanes. La pregunta es, ¿cómo gobernaban los británicos sus colonias? A diferencia de los franceses, los británicos tenían una forma muy singular e interesante de dirigir sus colonias. Se llamaba gobierno indirecto. ¿Y qué tenía de indirecto? Era indirecto porque los británicos llegaban al territorio que querían ocupar inicialmente como protectorados. Los protectorados eran las tierras que habían sido reclamadas en nombre de sus monarcas como áreas donde podían llevar a cabo su comercio. Bastantes países siguieron siendo protectorados hasta que se convirtieron en colonias. Kenia, donde nos encontramos ahora mismo, se convirtió en una colonia de colonizadores británicos únicamente por su clima. Les gustaba mucho el clima de Kenia y lo que hicieron fue tomar las tierras fértiles y dárselas a los colonos, mientras ponían a los indígenas en las tierras más marginales. Lo mismo ocurrió en la actual Zimbabue, que entonces se conocía como Rodesia. Y lo más crítico es que los británicos llegaban a un lugar e identificaban a los que eran los líderes. Por ejemplo, cuando fueron al reino de Buganda, negociaron con el Kabaka, con el rey de Buganda. Lo intentaron hacer con el reino de Banyoro Kitara. Y si no se sucumbía a sus ruegos, los exiliaban a la isla Santa Elena o a las Seychelles. Les sacaban del territorio. Principalmente, como se puede imaginar, la mayor motivación era económica. Esta es una pequeña isla donde hace muy mal tiempo y la gente es afable, en su mayoría. Tienen apetito por el café, tienen apetito por el té, tienen apetito por cosas que les ayudarán a industrializarse. Tienen apetito por la caña de azúcar, porque producen azúcar. Tienen apetito por el algodón, porque hay muchas fábricas textiles en Manchester y otros lugares. Tienen apetito por el carbonato de sodio, porque lo usan para fabricar vidrio. Tienen apetito por el mineral de hierro. Tienen apetito por el carbón. Tienen apetito por todos estos minerales. Y por lo tanto lo que buscan es involucrarse en actividades comerciales que aseguren el desarrollo de sus actividades nacionales. Y no debemos olvidar que inicialmente la interacción entre los británicos y muchas de sus colonias se estableció principalmente a través de empresas, como la Compañía Imperial Británica de África Oriental. Y muchos de los ferrocarriles los construían los culíes indios provenientes de la colonia en la India.
Y la idea principal era que al construir ferrocarriles como la línea ferroviaria de África Oriental y la línea de Uganda, que conectaba Uganda y la costa de Mombasa, se facilitaría el transporte de café y otros productos de Uganda hacia los puertos para luego ser enviados al Reino Unido. Y esto continuó en diferentes partes del continente africano. En África Oriental, el café, por supuesto, era un producto clave en el comercio. El té también era una mercancía importante, como ya hemos mencionado. Cuando fueron a la parte occidental de África, en países como Sierra Leona, países como Nigeria y Ghana, allí, por supuesto, había cacao y oro. Hoy en día, si visita el Museo Británico u otros lugares donde se conservan los artefactos, encontrará un montón de artefactos, porque también se trataba de lo cultural. Encontrará una gran cantidad de artefactos culturales que fueron tomados del reino de Benín, que se encontraba en lo que hoy es Nigeria. Gambia no ofrecía mucho, pero tenía una ubicación estratégica, ya que era una de las salidas al Océano Atlántico, y hoy se ha convertido en un paraíso turístico. Sierra Leona era conocida por su riqueza en minerales y además estaba más cerca del Reino Unido. Y en este contexto sabemos que el cacao era un producto que tenía una importancia particular en el comercio de la época. Y cuando se menciona el chocolate Cadbury, no debemos olvidar que era el chocolate y el cacao de Ghana que fue utilizado para abrir las fábricas como la de Cadbury. En cuanto a Zimbabue, que también en su momento era una comunidad de colonos, por el clima que había allí, podemos encontrar muchas cosas que también venían de esta región en particular. La industria textil era muy grande en esta zona y, por supuesto, sabemos que en lo que hoy es Zambia, conocida entonces como Rodesia del Norte y administrada por un tiempo como Nyasalandia, había cobre. Durante la Revolución Industrial, el cobre era un ingrediente importante y un mineral esencial para las industrias en Europa y específicamente en el Reino Unido, que se había convertido en una gran potencia industrial. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo evaluamos la colonización británica? Por indirectos que fueran, uno de los métodos que utilizaron fue el divide y vencerás. Y el divide y vencerás creaba conflictos entre los diferentes grupos étnicos. Así que cuando llegaron a Kenia, se aseguraron de que hubiera conflicto entre los luos y los kikuyos. Se aseguraron de que hubiera conflicto entre los balugias y los luos. Se aseguraron de que hubiera conflicto entre los masáis y otras comunidades, porque, divididos de esa manera, no podrían aunar esfuerzos para eliminarlos del poder. Fueron a Uganda y se aseguraron de dividir el país y de que hubiera conflicto entre los pueblos Buganda, Bunyoro, Aluru, Atola, Acholi, y se aseguraron de que así se hiciera. Y se iban a países como Gambia. Se aseguraban de que hubiera conflicto entre los representantes del pueblo Mandinga. En Nigeria se aseguraron de que hubiera un conflicto entre los pueblos Hausa y Fulani en el norte, hubiera conflicto entre los pueblos Igbo y Yoruba, entre los Hijos e Ibibos, y lo hicieron muy deliberadamente. Y cuando llegaron a Ghana, crearon conflictos entre los Akans, los Ewes y los Gas. Y cuando fueron a Sierra Leona, se aseguraron de que hubiera conflicto entre los Temnes y los Mendés. Ese era su modus operandi. Y es instructivo, por lo tanto, que después de haber creado esta división y esta hostilidad entre los diferentes grupos étnicos que describían como tribus, las enfrentaron entre sí y retrasaron la lucha por la independencia. Incluso cuando había una lucha por la independencia, se aseguraron de que hubiera quienes no querían en absoluto que la lucha por la independencia continuara, porque eran favorecidos por los británicos. Así que su sistema de gobierno era tan diabólico como inteligente. Y es instructivo que incluso cuando se iban, se aseguraron de que habían creado la dominación cultural.
Porque como sabemos, una de las otras cosas que los británicos aseguraron de hacer fue crear la dominación cultural por medio de instituciones como el British Council, dominación cultural para asegurar la difusión del idioma, dominación cultural para asegurar que su forma de adoración fuera implementada y se permitiera su difusión. Y la religión también fue otra cosa que utilizaron. Introdujeron la religión a su propia manera por medio de iglesias como la anglicana. Y no podemos evitar darnos cuenta de que incluso mientras hablamos ahora, el jefe titular de la iglesia anglicana es el rey o la reina británica. Ahora tienen un rey y es el jefe titular. Y no podemos evitar darnos cuenta de que el líder espiritual de la iglesia anglicana es el arzobispo de Canterbury. En otras palabras, es el cristianismo anglicanizado. Y no se detuvieron ahí cuando trajeron la iglesia presbiteránea. La iglesia presbiteránea era una rama de la iglesia de Escocia. Y por tanto se trajo el cristianismo y se le dio un color inglés. Y esto se hizo con el fin de asegurar que la religión fuera utilizada como una forma de dominación. Siempre me llama la atención que si miramos a Nairobi, Kenia, o si miramos Accra, Ghana, siempre veremos que la casa del gobernador está al lado de la casa del arzobispo de la iglesia anglicana. Hasta ese punto se aseguraron de que sucediese eso. Los británicos fueron más que listos. Nos dominaron. Y cuando se fueron, nos introdujeron en la Mancomunidad de Naciones. Siempre que les oigo decir que fueron buenos colonizadores, me acuerdo de estas palabras de Mahatma Gandhi. Les dijo que a pesar de la mejor intención de los mejores de ustedes, necesitan humillarnos para controlarnos. No podemos aceptar que nos humillen. Y en muchos países africanos, quienes estaban luchando por la independencia de los británicos, siempre fueron claros en cuanto a cómo iban a actuar en la lucha contra los británicos. Y se lo comunicaron de manera explícita. En Ghana sabemos que Kwame Nkrumah lideró esa lucha y les dijo, no queremos ser dominados. Sabemos que Siaka Stevens se dijo en Sierra Leona. Sabemos que Dauda Kairaba Jawara lo dijo en Gambia. En Kenia lo dijo Jomo Kenyatta. Por supuesto, en Zimbabue lo dijo Robert Gabriel Mugabe. Y cómo no, en Malawi lo dijo Kamuzu Hastings Banda. También lo dijo Kenneth David Kaunda. En Somalilandia nunca recordamos del todo que los británicos también estuvieron en el Cuerno de África, en Hargeisa. Y por supuesto no podemos olvidar que estaban en Sudán, y no podemos olvidar que estuvieron en Egipto, y no podemos olvidar que en Egipto precisamente nació uno de los panafricanistas más importantes de la historia, Gamal Abdel Nasser. Así que el dominio británico, por indirecto que fuera, era una colonización del peor tipo. Fue una colonización que aún hoy continúa a través de instituciones como la Mancomunidad. Fue una colonización que todavía continúa hoy a través de colaboraciones, incluso con fuerzas armadas. Fue una colaboración que continúa a día de hoy. Siempre me llama la atención cómo en muchos países africanos, cuando hay elecciones, incluso hoy en día, nuestros futuros presidentes son invitados a un debate en Chatham, Londres. Luego vienen y les votamos y luego siguen cumpliendo las órdenes de los británicos. Los británicos fueron colonizadores por excelencia. Desde el edificio Liberty en Nairobi, Kenia, hemos conversado sobre el continente africano y sobre la colonización. Hasta pronto. Nos veremos en el próximo episodio.